¿Usted sabe quién es Jimmy Savile? ¿Quién? ¿Jimmy qué? Jimmy Savile. Jimmy Savile. Él era un presentador de Inglaterra. Tal vez me suene. Búsquelo si quiere o busque, tenga listo el video y ahí cuando vea la imagen de ese Usted me desgraciado, lo mandó, ¿cierto? sí, se va a dar cuenta Regáleme un momentico. quién es. Mientras tanto, les voy a ir contando un poquito. James Wilson Vincent Savile fue una figura icónica de la televisión británica. Nació el 31 de octubre de 1926. Fue ampliamente conocido como DJ, presentador de radio y televisión y filántropo. Ese. El de Jimmy. Ese. Sí. Jimmy Savile. Condujo programas populares como Top of the Pop y Jimmy Fits It, que cumplía los deseos de niños espectadores. A lo largo de su vida recibió múltiples condecoraciones, incluyendo como la Orden del Imperio Británico y el título de caballero por la reina Isabel II en 1990. Era una figura conocida, parce, y reconocida, ese degenerado que aparece ahí. Ahorita les paso el video. Les voy a ir contextualizando. También tenía estrechos vínculos con organizaciones benéficas, hospitales y figuras de alto perfil, como la familia real y los primeros ministros. Sin embargo, tras la muerte de él, todo estalló. Salió. Las primeras sospechas fue en los años 60, donde se registraron rumores y quejas aisladas del comportamiento inapropiado de Savile. Sin embargo, debido a su estatus e imagen caritativa, las acusaciones fueron completamente ignoradas o desestimadas. Tenía acceso irrestricto, o sea, él podía entrar por todos los hospitales, escuelas y programas infantiles como le diera la gana. Él podía entrar a donde le diera la gana, en escuelas y hospitales infantiles. Sí. Lo cual le facilitó obviamente la conducta criminal durante décadas. Su proximidad con políticos, con la realeza y todo este alto mundo, pues le generó como especie de un escudo como para cada semana, era intocable prácticamente. Sí. Tras la muerte de este sujeto en el 2011, el 29 de octubre, a los 84 años fue cuando todo salió a la luz. Él tuvo un funeral pomposo, mejor dicho. Eso fue todo Raimundo y todo mundo, como decimos si fuera, aquí. Pues el rey de Inglaterra. Sí. Se le rindieron homenajes públicos y todo eso. No obstante, menos de un año después, en octubre del 2012, el canal ITV emitió un documental, Expulse the Orden Side of Jimmy Savile. O sea, el otro lado de Jimmy Savile. O como la otra cara, por así decirlo. O exponiendo el otro lado de Jimmy Savile, donde varias mujeres relataron abusos sexuales sufridos por parte del presentador. Esto se generó un escándalo en Inglaterra, papi. Marica, pero aquí yo lo que veo, el hijo de puta parece más una tía que... Y era un degenerado completamente. Como una... Llevaron una investigación más profunda y expusieron una red de encubrimiento y negligencia institucional. La operación se llamó Operación U3, o Tejo en español. Sí. La Policía Metropolitana, junto con la Organización de Protección Infantil NSPCC, inició la operación para investigar a Savile y otras figuras públicas acusados de delitos sexuales. En enero del 2013 se reveló que Savile había abusado al menos de 589 víctimas, en su mayoría menores de edad, algunas de apenas 8 años, delitos cometidos entre el año 55 y el 2009, en hospitales, televisión, hogares infantiles y escuelas. Se determinó que usaba su fama e imagen pública para acceder a víctimas vulnerables, incluso en hospitales como Stoke Mandeville y el Broadmoor. ¿Cómo? No, ¿sabes qué lo berraco? Que me tocó buscar el traductor y ponerlo a escuchar para poder tratar de decir un poquito mejor las palabras. Lo siento, pero mi inglés es una mierda, la verdad. Bueno, el encubrimiento institucional causó
El caso reveló una falla sistemática en varias instituciones. La BBC fue acusada de cancelar un reportaje sobre Saville y de permitir que se trabajara sin supervisión. Se descubrió que varios hospitales otorgaban llaves y acceso ilimitado a salas de pacientes. La policía recibió reportes desde los años 60, pero no los investigó adecuadamente. Incluso en una revisión realizada en el 2006 se identificaron al menos 28 ocasiones en que Saville pudo haber sido procesado y no lo fue. O sea, el hijo de puta era un intocable. Hasta no vino, sino solamente hasta su muerte que se vino a saber toda esta mierda. Pero ya, ¿para qué hijo de putas? Pues entre comillas. Sí. Lo que fue la combinación de celebridad, poder y negligencia permitió que sus crímenes continuaran por décadas. Aunque Saville murió sin enfrentar la justicia, su caso provocó una reacción masiva. Otras figuras públicas como Rolf Harris y Max Clifford fueron investigados y encarcelados. Se reforzaron protocolos de protección infantil en la BBC, hospitales y escuelas. Su tumba fue destruida por la familia y su estatua fue retirada. O sea, prácticamente ese tipo en Inglaterra pasó a ser como el del bigotón en Alemania. Sí. ¿Cómo es que dicen en Harry Potter? El innombrable. El innombrable. Bueno, por acá yo había... ¿Dónde estaba? Por aquí, acá. Acá. Bueno, ¿en qué consistía la operación View Trip? La operación fue una investigación llevada a cabo por Scotland Yard, la Policía Metropolitana de Londres, iniciada en el 2012. Su origen se fue remontar a las múltiples denuncias de abuso sexual infantil cometidas por el conocido presentador de televisión y DJ británico Jimmy Savile, tras su muerte en el 2011. Aquí dice que fueron 400 las acusaciones, pero pues... el nombre, o tejo en español, proviene de un árbol, frente a la casa de uno de los primeros sospechosos investigados. La policía británica suele utilizar nombres de árboles o elementos naturales para codificar su operación. La operación se dividió en 3 categorías. Los casos de Saville, casos en los que Saville fue el único sospechoso. Así se documentaron múltiples víctimas de abuso, muchas de ellas menores de edad, entre la década de los 60 y los años 2000. En los casos en los que Saville actuó con otros, investigaba a personas que trabajaron en complicidad con él o lo encubrieron de sus crímenes. Casos sin relación directa con Saville, pero surgidos a raíz de la operación. Encontraron muchos otros abusadores conocidos en los medios y en el espectáculo británico. De algo sirvió. Además de Saville, la operación llevó a la detención e investigación de múltiples figuras públicas, entre ellas Gary Glitter, cantante condenado por abuso infantil, Rolf Harris, presentador y artista, condenado en el 2014 por lo mismo, y Max Clifford, publicista, también condenado por múltiples delitos sexuales. O sea, de algo sirvió. O sea, fueron condenados personas que cayeron dentro de la investigación por abuso sexual y todo esto, y que tuvieran nexos con Jimmy Savile. Bueno, como una reflexión final que tengo aquí. El caso de Jimmy Savile expone la crudeza de los peligros del poder sin control y la cultura del encubrimiento, a través de su imagen pública y conexiones con el poder. Logró evadir la justicia mientras cometía abusos durante décadas. La gravedad de sus crímenes y el número de víctimas lo convierten en uno de los depredadores sexuales más prolíficos de la historia moderna del Reino Unido. Este caso nos obliga a escuchar a las víctimas, fortalecer los mecanismos de denuncia y garantizar que ninguna figura, por famosa que sea, esté por encima de la ley. Es que este hijo de puta hizo 8 y panochas. Por ahí leí un informe donde también abusó de personas adultas, mayores o sea, prácticamente personas... ¿De la tercera edad? De la tercera edad. Fueron pocos, pero también. O sea, el hijo de puta era un enfermo. Ahí encontré el video donde hablan también de dura más o menos 24 minutos. Pero está muy, muy bien informado también sobre todo lo que hizo este hijo de puta enfermo degenerado. Bueno, pues entonces vamos a verlo. Vamos a ver. En una entrevista realizada en octubre de 1978, el ex vocalista de la recientemente separada banda Sex Pistols, John Lydon, había hecho una declaración categórica. En ella afirmó que le gustaría matar a Jimmy Savile, un reconocido presentador y todo un emblema de la cultura pop del momento.
¿Cuál era el motivo de su odio? El artista afirmaba que Saville era un hipócrita y que apostaba a que realmente le gustaban todas las cosas repugnantes que todos conocían, cosas de las que no se les permitía hablar. Los fuertes señalamientos se intentaban acallar con tanta fuerza que incluso el comentario de Lydon fue editado por la cadena BBC antes de que la entrevista se emitiera. Al año siguiente, el comediante y mago escocés Jerry Sadowitz grabó una de sus actuaciones en Edimburgo y también realizó una afirmación escalofriante. Aseguró que Jimmy Savile era un abusador de menores. Sin embargo, nuevamente la acusación fue acallada. El espectáculo, lanzado en audio como el álbum Gob Shit, fue retirado por temor a las acciones legales. Pero los rumores no paraban de propagarse y se hacían cada vez más intensos. En 1990, en una entrevista de la periodista Lynn Barber, Saville fue mantiene una cara de consultado sobre enfermo. uno de los temas que circulaban, Sí. que le gustaban las niñas pequeñas, pero su respuesta Pero es fue que- que como trabajaba en el negocio Vea lo que yo le acabé de decir. Este marica no tiene ni no cara de tía. Pero de tía depravada. Pues cómo hacían para fijarse las viejas en este hijo de puta. de la música Por la pop, fama y el las poder que jóvenes tenía. se reunían a su alrededor solo por la posibilidad de acercarse a otras estrellas, garantizando que no estaban interesadas en él. Sin embargo, el asunto siguió levantando sospechas. Y en abril del 2000, Jimmy Savile participó en un episodio del documental de Louis Theroux titulado When Louis Met, donde el hombre conocía a distintas celebridades británicas y las acompañaba en su día a día, mientras les realizaba entrevistas sobre sus vidas y apariencias. Allí, Jimmy contó una experiencia desopilante. Admitió haber empleado la violencia en varias ocasiones, golpeando y encerrando a personas en un sótano durante su tiempo como gerente de clubes nocturnos. Aunque no sería lo único destacable en el mal sentido del episodio. Al ser cuestionado por Louis sobre ciertas declaraciones en las que Jimmy expresó odiar a los niños, el conductor respondió que como hombre soltero era más fácil hacer esa afirmación que lidiar con los periódicos sensacionalistas y sus acusaciones. Pero a pesar de los rumores, el hombre de ya 64 años continuaba manteniéndose fuera de la cárcel y dentro de los medios, y continuaría gozando de la misma libertad durante otros 20 años, cuando una condena distinta le llegaría. ¿Cuáles fueron los delitos que cometió Jimmy Savile? ¿Es cierto que la BBC intentó encubrirlo? ¿Cómo hizo para callar las voces de tantas víctimas durante tantos años? En internet, así como en la vida real, está llena de personas como este señor que buscan de manera malintencionada hacernos daño. Por eso es muy importante proteger nuestros datos, proteger nuestros dispositivos, proteger nuestra conexión utilizando una VPN. En mi caso yo utilizo Surfshark. Usando Surfshark, si alguien intenta esa publicidad espiarnos sí o no. robarnos información, Duro, no duro, podrá duro ver la lo que publicidad, está seguridad. Sí. Si quieren ponen Ahí sí mi fallaste. código, que es el día Fallaste que más en un me video- festo. 4 En un meses video extra. eso no me sirve. Además, pueden usar, cosa que no va a suceder porque van un montón, así de octubre de La 2011, el cagaste, día es que murió Magnum Jimmy Mephisto. Savile. Sí, me cagaste toda la historia. Jimmy Savile nació el 31 de octubre de 1926 en Pues tranquilo, Burley, ¿qué sucede? un área del centro de la ciudad de Leeds, en Yorkshire del Oeste, en Inglaterra. Se crió en el seno de una familia católica de bajos recursos, aunque Jimmy solía tener otra definición para eso. Afirmaba que su padre era escrupulosamente honesto, pero que estaba escrupulosamente arruinado. Esto, sumado al hecho de que creció en medio de la grave crisis económica conocida como la Gran Depresión, lo hizo asegurar que fue forjado en el crisol de la miseria. Como parte de las creencias arraigadas en su familia, Savile recibió su educación en la escuela católica Saint Anne en Leeds, aunque no lo haría por mucho tiempo. A la edad de 14 años decidió dejar la escuela e ingresar al mercado laboral como empleado de una oficina. Cuando tenía 18 años, en medio de la Segunda Guerra Mundial, fue convocado como muchos otros jóvenes británicos para trabajar en minas de carbón. Pero pronto sufrió graves lesiones en su columna a causa de la explosión de perdigones utilizados en la voladura de rocas para facilitar la extracción de minerales. Este evento lo sometió a una lenta recuperación y durante 3 años precisó de la ayuda de bastones para movilizarse. A principios de la década de 1940 comenzó a desempeñarse como DJ tocando discos en distintos salones de baile, y entre 1950 y 1958 expandió sus intereses y no solo estuvo a cargo de dirigir un salón de baile muy popular de su ciudad natal, sino que también se desempeñó como ciclista y luchador profesional. Pero pronto su vida daría un giro inesperado al ser descubierto por el ejecutivo de un sello discográfico.
En 1958, Jimmy fue descubierto por Decca Records y comenzó a trabajar como DJ en Radio Luxemburgo, una famosa emisora comercial multilingüe con una señal tan poderosa que llegaba a gran parte del continente europeo. Para principios de 1960, Saville ya se había convertido en uno de los principales DJ de Gran Bretaña. Y eso no era todo. Ese mismo año también debutó como presentador televisivo en el programa musical Young at Heart, producido por Tiny T's Television, y si bien las transmisiones eran en blanco y negro, el excéntrico conductor se cambiaba el color del cabello todas las semanas. Más adelante Saville se unió a Pete Murray para copresentar el evento televisivo de los ganadores de la encuesta New Musical Express, donde los artistas más votados por los lectores de este periódico se reunían para celebrar un concierto anual. Este evento se realizaba en el estadio Empire Pool en Wembley y llegó a contar con la participación de destacados artistas como The Beatles, The Who y Cliff Richard and The Shadows, entre otros. En 1964, Saville fue también el encargado de conducir el primer episodio del espectáculo musical de la BBC, Top of the Pops, un programa de televisión de listas musicales británicas que pronto lo consolidó como una figura destacada. Para 1968, Jimmy presentaba 6 programas radiales a la semana, y el que se emitía los sábados manejaba cifras sorprendentes, alcanzando una audiencia de 6 millones de oyentes. Ese mismo año hizo su entrada en Radio 1 con Saville's Travels, un programa dominical en el que recorría el Reino Unido interactuando con el público. Durante los años siguientes, desde 1969 hasta 1973, estuvo al frente de Speakeasy, un espacio radial de debate para adolescentes. En la misma emisora presentó los domingos al mediodía Jimmy Saville's All Record Club, un programa que planteó una propuesta novedosa. Reproducía éxitos que en un pasado se encontraban en el top 10, además de emplear un ingenioso sistema de puntos para que el público adivinara los títulos de las canciones y sus intérpretes. También en el ámbito televisivo dirigió la coproducción Pop Go The 60s, una colaboración entre la BBC y la CBS que se transmitió. Básicamente el hijueputa dominó la televisión en... Televisión y radio en esa época. La dominó totalmente, weón. Por eso fue que también de pronto le hicieron nochas y panochas en el momento en que murió. Porque Por pues eso era fue el- condecorado y todo por la reina Isabel II. Imagínense. ¿Qué parte de ahí? en toda Europa Occidental para celebrar man era los una éxitos figura musicales de esa década. Pública También en re famosa. 1973 comenzó a presentar el programa televisivo de variedades llamado Clank Click, que incluía música, entrevistas y segmentos de comedia. Aunque luego de 2 años el espectáculo fue reemplazado por Jimmy Will Fix It y el contenido cambió significativamente. En este nuevo show el objetivo era cumplir los deseos de personas que escribían cartas contando sus sueños. Quienes escribían las cartas eran principalmente niños. Pero había un detalle curioso. El personaje de Saville en el programa menospreciaba a los infantes, jactándose de su falta de simpatía hacia ellos al afirmar que no le caían bien. Esta actitud, cargada de un tono humorístico, era recibida con agrado por un público que lo interpretaba como una rutina cómica. Sin embargo, ¿podría ser que esta fachada ocultara una realidad siniestra? Nadie parecía notarlo, ya que el éxito era rotundo. Miles de misivas llegaban al canal todas las semanas. En ocasiones incluso escribían al programa adultos que protagonizaban momentos memorables, como cuando el actor británico Peter Cushing solicitó que una especie particular de rosas llevase su nombre una vez que falleciera. Por este show en 1977, el conductor ganó un premio de la Asociación Nacional de Espectadores al entretenimiento familiar saludable. Aunque lo que pocos sabían era que el hombre no representaba justamente una figura segura para los niños. Entre 1987 y 1989, Jimmy Savile estuvo al frente de The Vintage Chart Show en el servicio mundial de la BBC. Luego, hasta 1997, estuvo al aire en varias estaciones de radio en todo el Reino Unido, entre las que se destacaron Extra AM, West Midlands y la red Classic Gold en Yorkshire. En agosto de ese mismo año, el presentador sería hospitalizado. Jimmy se sometió durante 3 horas a una cirugía de bypass coronario cuádruple en el hospital Killing Beck en Leeds, pero pudo salir adelante y continuó dedicándose a la radio y a la televisión.
Para la Navidad del 2005 fue presentador de programas en la cadena Real Radio, donde recordó los éxitos festivos más populares de hace 10, 20 y 30 años. El éxito fue tan grande que para el año nuevo del 2007, 2 años después, volvió a presentar programas en la misma cadena, esta vez compartiendo anécdotas de su pasado y reproduciendo una selección de canciones que databan de los años 60 y 70. Y ese mismo año justamente empezaron a surgir nuevamente ciertas acusaciones que ya venían persiguiéndolo desde hacía décadas. Savile fue sometido a un interrogatorio por parte de la policía en relación con una acusación de agresión indecente. Esta se remontaba a la década de 1970, en la ya clausurada Duncroft Approved School for Girls, lugar al que la estrella solía acudir con regularidad. En el medio, en el año 2008, el conductor inició acciones legales contra el periódico The Sun por vincularlo al abuso en varios artículos que hablaban sobre el hogar infantil Hot de la Garin. Y si bien en un primer momento negó tajantemente haber visitado el establecimiento, tuvo que admitir que sí había estado ahí al publicarse una fotografía que lo mostraba en el lugar, rodeado de niños. En 2009, la Fiscalía de la Corona determinó que no existían pruebas suficientes para proceder con el caso de la Duncroft Approved School for Girls, por lo que no se presentaron cargos. Una vez más, la estrella se había librado de recibir cualquier tipo de castigo, pero su actitud continuaba siendo sospechosa para muchos, y la entrevista que brindó con su biógrafo ese mismo año fue estremecedora. En ella, Savile defendió a los consumidores de material explícito infantil, argumentando que estos espectadores no hacían nada malo. Incluso llegó a defender al delincuente sexual Gary Glitter, preso por posesión de este tipo de contenido, sosteniendo que él no había tratado de venderlo ni mostrarlo y que solo lo había utilizado para su propia satisfacción. Por supuesto, la entrevista no fue publicada en su momento. Savile permaneció activo en los medios e incluso, cuando ya no tuvo un programa regular, continuó siendo invitado frecuentemente en los medios a través de entrevistas, homenajes en vida, apariciones en programas como Celebrity Big Brother y participando como panelista especial en el último episodio de Top of the Pops. Hasta que en 2011 su salud comenzó a deteriorarse paulatinamente, y es así como nuestra historia vuelve al principio. En 2011 el conductor fue tratado en el hospital a causa de una neumonía, pero la enfermedad nunca mejoraría. Por el contrario, su delicado estado de salud no haría más que empeorar. El 29 de octubre de 2011, a la edad de 84 años, Jimmy Savile murió en su lujoso penthouse en la ciudad de Leeds. Lo hizo plácidamente mientras dormía por la noche. La noticia trascendió rápidamente y los diarios le dedicaron portadas y extensos obituarios. Los medios de comunicación también lamentaron su muerte y la BBC, que tanto se había beneficiado de la destacada figura del presentador, modificó toda su programación para rendirle homenaje. Incluso el príncipe Carlos mostró su dolor, ya que se había hecho íntimo amigo de Savile e incluso el conductor había llegado a aconsejarlo durante su crisis matrimonial con la princesa Diana de Gales. En un primer momento, el ataúd de Savile fue exhibido en el Hotel Queen's en Leeds, con el último cigarrillo que este había fumado. Y el 9 de noviembre, Jimmy tuvo un funeral parecido al que hubiera recibido un líder político. La ceremonia fue transmitida en vivo, las calles fueron cortadas y alrededor de 10.000 personas se acercaron a darle un último adiós al cuerpo de la estrella, que fue trasladado a través de la catedral de Saint Anne. Les faltó fue haberles puesto los últimos calzoncillos que tuvo el último día. No, literal. En un ataúd dorado. Más tarde fue sepultado en el cementerio de Goodlands, en Scarborough. Su féretro revestido de hormigón se ubicó en un ángulo de 45 grados, tal y como Savile había especificado en su testamento, cumpliendo así su último deseo de ver el mar. Además, las lápidas presentaban diversos textos. En el frente se detallaban sus logros, mientras que en el reverso se explicaba la razón detrás de la ubicación y el ángulo poco convencional del cajón. Una de ellas enumeraba además algunas de las organizaciones benéficas para las que había recaudado dinero, mientras que debajo de todas se encontraba una cita que podía parecer inofensiva, pero que luego cobró un significado absolutamente escalofriante. Fue bueno mientras duró. Tras su muerte, Jimmy Savile dejó una herencia de alrededor de 5 millones de libras, varias propiedades y un par de autos de lujo de la reconocida marca Rolls-Royce. Pequeñas sumas de dinero fueron legadas a algunos amigos y familiares mencionados en el testamento de la estrella, pero la mayor parte de su patrimonio fue destinada a Jimmy Savile Charitable Trust, la fundación que Savile había establecido en vida y que se encargaba de recaudar fondos para múltiples organizaciones benéficas, centrándose especialmente en aquellas dedicadas a combatir la pobreza y la enfermedad.
Aunque parte de la fortuna personal de Saville fue utilizada luego para compensar a algunas de sus víctimas, y es que la verdadera naturaleza detrás de la aparente labor filantrópica de la estrella revelaría una realidad oscura y perversa. Pues que en la cara se le ve como la... A los Como pocos mañoso. meses del Que no fallecimiento inspira de la confianza. estrella de televisión, la angustia del pueblo británico por la partida de su emblemática figura se transformó en rabia y en desagrado. Y es que salieron a la luz numerosas denuncias de abusos de menores y mujeres adultas, y fueron tantas que llegaron a contarse de a cientos en Uy, ese pocos man se meses. tiraba muy feo a la Los hijueputa. rumores y acusaciones En sobre esa los abusos época. cometidos por Jimmy Savile mientras se encontraba la con vida chimba. no fueron escasos, ni pasaron del todo desapercibidos, pero la estrella había encontrado su estrategia. Contaba con un equipo legal altamente eficaz, dirigido por un conocido experto en casos relacionados con celebridades, políticos y miembros de la familia real en aprietos. Él mismo operaba de manera bastante sencilla. Se encargaba de demandar por difamación a cualquiera que se atreviera a mencionar la relación de Jimmy con cualquier crimen. De esta forma, los juicios millonarios conseguían amedrentar tanto a las denunciantes como a los periodistas, disuadiéndolos de olvidar el asunto. La policía de Leeds también desestimaba las denuncias, y la estrecha relación que mantenía la estrella con toda clase de personas poderosas no hacía más que incrementar el peligro de enfrentarse a él. Pero el monstruo había desaparecido y tal vez lo lejano de sus amenazas despertó la valentía en las víctimas. Se presentaron casi 600 testimonios, 450 de los cuales afirmaron haber sufrido abuso por parte del depravado hombre durante un periodo de 54 años. Los escenarios eran muchos: habitaciones de hospitales, colegios, orfanatos, centros de rehabilitación y en las mismas oficinas de la BBC. Incluso una ex enfermera garantizó que la difunta estrella practicaba necrofilia en el depósito de cadáveres del hospital Leeds Malparido. General Infirmary. Es necesario remarcar que Jimmy tenía libre acceso a todos estos lugares, dado su labor de filántropo. Y es que durante gran parte de su vida pública, y como ya dijimos, el hombre se dedicó activamente a promover la beneficencia y liderar campañas de bien público en todo el país. Organizó colectas de fondo a gran escala, reuniendo más de 50 millones de libras en 3 décadas y brindando su apoyo a una amplia variedad de instituciones. A través de maratones, cenas benéficas y programas especiales, Saville lograba inspirar la confianza del público para que donara su dinero y persuadía también a personas influyentes para que hicieran generosas contribuciones. Todo esto le ganó la confianza de los establecimientos, sus empleados y los mismos pacientes. Le permitió a su vez realizar los actos más atroces y repugnantes. Según el informe oficial del gobierno británico, publicado en 2012, los abusos fueron cometidos contra mujeres, niños, pacientes enfermos y personal sanitario de entre 5 y 75 años. El primer caso se registró cuando Saville tenía 36 años y llegaron a calcular entre 500 y 1000 víctimas, de las cuales 82% eran mujeres. Se cree que su último abuso ocurrió un año antes de su muerte, con una víctima que no superaba los 15 años de edad. La BBC también se vio investigada y con justa razón. Era sospechosa de encubrimiento, ya que los rumores sobre las actividades de Jimmy Saville habían circulado por la cadena sin que ésta tomara ninguna medida al respecto. El director general de la organización, George Entwistle, emitió disculpas por los acontecimientos y ordenó realizar una revisión exhaustiva de las prácticas de la BBC durante el periodo en el que Jimmy Saville trabajó ahí. Aunque algunos ya habían mostrado un marcado recelo hacia la figura mientras estaba con vida. En 2012, el presidente de la organización benéfica de la BBC, Children in Need, confesó que hacía más de 10 años había prohibido la participación del muy extraño y espeluznante Saville en la fundación. En una entrevista realizada en noviembre del 2013, el ex luchador profesional Adrian Street compartió detalles sobre la conducta de Jimmy Saville en los vestuarios. Afirmó que el conductor solía vanagloriarse repetidamente de las chicas jóvenes que esperaban fuera de su camarín, a quienes seleccionaba a su antojo, mientras que se despedía soberbiamente de las rechazadas con la frase «Mala suerte, vuelve mañana por la noche». Como anécdota curiosa, el ex luchador agregó que se enfrentó a los golpes con Saville en determinado momento, asegurando que de haber conocido en aquel entonces las acciones del sujeto, le habría dado una paliza mayor. El rechazo hacia una de las figuras más admiradas fue creciendo en toda la sociedad británica, que comenzó a hacer lo posible para retirar todo tipo de distinciones otorgadas a la perversa figura.
El repudio hacia Jimmy Savile por sus terribles actos fue tan grande que su propia ciudad retiró placas conmemorativas y lugares históricos bautizados con su nombre. Incluso la ya mencionada frase "fue bueno mientras duró" de su lápida fue borrada, por decisión de su propia familia y en señal de respeto a las víctimas. El conductor también había recibido el título más alto al que un ciudadano común puede aspirar dentro del sistema monárquico de Inglaterra, el de Caballero de la Reina. De esta forma, la estrella pudo presentarse en vida como Sir Jimmy Savile. La entonces primera ministra, Margaret Thatcher, había hecho 4 intentos para que se lo otorgaran, y aunque fueron constantemente rechazados por los fuertes rumores sobre las depravaciones del hombre, finalmente había conseguido que la distinción le fuera conferida. Aunque después de que estallara el escándalo y se hicieran públicas todas estas acusaciones, se tomaron ciertas cartas en el asunto. El entonces primer ministro británico, David Cameron, planteó la posibilidad de que el Comité de Revocación de Honores pudiera retirar los honores otorgados a Jimmy Savile, pero un portavoz de la oficina del gabinete explicó que no existía un procedimiento para revocar de forma póstuma una orden del Imperio Británico o el título de caballero, ya que estos reconocimientos caducaban automáticamente tras el fallecimiento de la persona. Sin embargo, el comité evaluó la introducción de un proceso para hacerlo, a la luz del escandaloso caso del conductor. Y el de caballero no fue el único título importante que esta siniestra figura había recibido. Por parte del Papa Juan Pablo II, Savile recibió también el título de Caballero Comandante de San Gregorio Magno, una distinción papal otorgada a personas que han realizado notables servicios a la Iglesia Católica y a la comunidad en general. La Iglesia Católica en Inglaterra y Gales pidió a la Santa Sede que considerara despojar a Savile del honor. Finalmente, el padre Federico Lombardi, director de la oficina de prensa del Vaticano, le dijo a la BBC que la Santa Sede condenaba firmemente los horribles crímenes de abuso de menores, a la vez que garantizó que el honor no debería haber sido otorgado. Pero como sucedió en el caso anterior, aclaró que no podía revocarse, ya que este expiraba con la muerte de la persona. Otro galardón que no pudo retirarse por caducar con su muerte fue la Boina Verde Honoraria de los Royal Marines, que Savile recibió por completar una prueba de resistencia física. Sin embargo, Mejor dicho, arrepentidos hasta el culo de todo lo que le dieron. María. Pero arrepentidos. Con después de semejante atrocidad, que fue uno de los más grandes de Pero Praga. qué piro tan degenerado, weón. Hasta necrofilia. Qué asco. los Royal Marines ordenaron que cualquier certificación o mención del nombre del agresor fuera eliminada inmediatamente de sus registros. Afortunadamente hubo casos en los cuales los reconocimientos sí pudieron quitarse de manera póstuma. El doctorado honorario en Derecho otorgado por la Universidad de Leeds fue revocado, al igual que el doctorado honoris causa de la Universidad de Bedfordshire, una distinción honorífica que se otorga por méritos destacados en ámbitos como la ciencia, la cultura, la política y la filantropía. También Bueno, pero también hay una cosa que hay que decir y que yo tal vez rescato. Y es que a pesar de que el hijo de puta fue un degenerado de practicar necrofilia y todo ese tipo de cosas, el marica fue un duro. Sí, salir desde abajo, desde una familia pobre a subir hasta donde subió, sí. Y que en vida le hubieran, o sea, eso no es fácil, huevón. Todo lo que Todo lo que logró, sí. todo lo que logró. Obviamente. O sea, eso sí se le rescata, huevón. Y la verdad Pero que de ahí, personalmente eso sí lo rescato. marica, a que porque por el mismo trabajo y todo lo que hacía, pues obviamente recaudaba fondos para fundaciones y todo eso, pero con el mismo propósito de que, como de tapar para poder seguir abusando y tener acceso a todo lugar. Porque como era benefactor y impulsaba causas de recolección de fondos para fundaciones, hospitales y todo eso, entre los mismos del hospital y toda esa vaina le daban libre acceso. Y como era una figura pública tan reconocida, ¿no? Y sin saber que es que el hijo de putas tal vez hasta no hacía todo eso simplemente por satisfacer sus propios instintos degenerados Sí. y depravados. Pero, pues, lo único que rescato es que, marica, un duro haber logrado todas las cosas que logró. Porque lo de esa vaina de la boina verde, por una prueba física, weón, eso Sí, supongo yo claro. que no es fácil. Esto de lo de las ciencias, también. Lo del caballero, de lo de la reina, eso también, weón, eso no se lo dan a cualquier weón. No. Entonces, pues, es lo único que rescato, porque de resto, qué piro tan hijueputa degenerado.
le retiraron el honor de Freeman del municipio de Scarborough, un reconocimiento dado por servicios destacados o contribuciones significativas a la comunidad. Por supuesto que, como todo monstruo, Jimmy Savile también tuvo su ejército de defensores. Ellos sostenían que eran las chicas quienes se tiraban a los pies de la estrella, fascinadas por su fama, aun cuando la mayor parte de las denunciantes eran niñas y adolescentes al momento de consumados los abusos. Eso es algo que, huevón, yo también critico. Qué pena. Es como cuando ahorita Miguel Uribe salió a decir de lo de esta vieja que es por andar. ¿Por qué se fue con los compañeros? Porque se fue con los compañeros, marica, pero es que ella no es la culpable de lo que Ella le es la pasó. víctima. O sea, a quienes tomaron la decisión fueron los victimarios. Aquí, independientemente, a ustedes le pueden venir 1000 mujeres a besarle las patas. Pero usted es el que toma la decisión de quién es de quién abusa y de quién no abusa. Sí. O sea, usted es el que toma la decisión, weón. Entonces, Otra cosa es que sea mayor de edad y le diga a uno, no, pues vámonos, cuando somos los dos solos, es otro cuento. Y después de que salga aquí, o sea, literalmente ahorita toca cualquier famosito o eso, toca marica es poner a firmarse un contrato de consentimiento. sí, Ah, que se me ofreció y que quiere ir a pasar una noche conmigo, Pues claro. fírmeme aquí. en donde declara de que usted O venga, abiertamente- o venga yo le hago un video donde usted no lo voy a publicar ni nada, obviamente va a quedar la voz de los dos, que yo no lo voy a publicar. Voy a decir, no, pues es que usted me está ofreciendo, entonces, que bajo con su consentimiento de que vamos a tener relaciones sexuales. Vamos a un lugar más privado donde estamos los dos solos. Porque si no, luego sale a decir de que yo la violé y qué problema tan hijueputa, como le pasó a Alejandro Sanz. se forma la chupama el culo más mal parida. Durante más de medio siglo, el conductor utilizó la impunidad que le otorgó su fama, su poder y su influencia para perpetrar los delitos más abominables. Y su historia es un recordatorio sombrío, no solo de la importancia de escuchar a las víctimas, sino también de la oscuridad que puede esconderse detrás de la popularidad y el reconocimiento público. Esta lamentable realidad nos invita a mirar más allá de las apariencias y a no permitir que la idealización y el fanatismo nos cieguen, impidiéndonos reconocer o aceptar la verdad, por más infame que sea. Bueno, ahí queda.